Sábado de la quinta semana de Pascua. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Si el mundo les odia, sepan que antes que a ustedes me ha odiado a mí. Si fueran del mundo, el mundo les amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de las palabras que les he dicho. No es el siervo más que su Señor. Si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi doctrina, también guardarán la de ustedes. Pero les harán todas estas cosas a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este contexto tan cargado de nostalgia y de afecto entre nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y por lo tanto con toda la Iglesia. Jesucristo sigue recomendando a sus apóstoles. Ahora les habla de ese mundo que odia a los seguidores de Cristo, pero Jesucristo recuerda que también ese mundo le ha odiado a Él. A Él le ha odiado primero, antes que a ustedes, dice nuestro Señor. El mundo. ¿De qué está hablando? Si recordamos, el mundo ha salido de las manos de Dios, el hombre ha salido de las manos de Dios. Pero en este caso, cuando nuestro Señor habla del mundo, de este mundo, está hablando de ese mundo de mentira, de ese mundo de robos, de ese mundo de corrupción, de ese mundo de rencores y venganzas, de ese mundo de asesinatos y secuestros, de ese mundo dominado por las tinieblas, hundido en el pecado, el mundo del pecado, el mundo del pecado. Entonces, en este mundo, en este tipo de mundo, se nota claramente cómo hay oposición a los seguidores de Cristo. Y por eso nuestro Señor va a decir, el mundo les odia. La mentira odia la verdad. La corrupción odia la vida limpia. El robo odia el respeto ajeno. La venganza odia el perdón. Y eso está reflejado siempre a lo largo de la historia de la Iglesia. Los cristianos de los primeros momentos de la Iglesia, los cristianos en los primeros momentos de la Iglesia tenían en el siglo I, siglo II, siglo III, hasta el siglo IV, una persecución constante por parte del Imperio Romano, por parte de los judíos, por parte del pueblo pagano, por parte de intelectuales. Estaban surgiendo herejías. Era un odio porque quizá una persona que se convertía al cristianismo, entonces, si era borracho, dejaba de ser borracho. Pero todos los demás que continuaban en ese vicio, los odiaban. Si un hombre empezaba a ser fiel a su esposa, pues en un ambiente donde la fidelidad no contaba para nada y ninguna virtud cristiana, entonces era profundamente odiado. En ese mundo tuvieron que vivir esos primeros cristianos. También ahora sigue pasando, ¿no? En definitiva, el pecado odia la gracia. El pecado odia la gracia. Nuestro Señor dice, si fueran del mundo, el mundo
les amaría como cosa suya, si fueran del mundo, es decir, si vivieran hundidos en este mundo de vicios, de corrupción, de pecados, ya seríamos parte de ese mundo. El mundo los amaría como cosa suya, si es que fueran del mundo. Y por eso va a decir, si me han perseguido a mí, también a ustedes les perseguirán. Y efectivamente ya hemos dicho cómo los primeros cristianos, y a lo largo de toda la historia de la Iglesia y hasta ahora, se sigue dando esa persecución, ¿no? Esa persecución. Harán todas estas cosas a causa de mi nombre. Incluso esto se cumple al pie de la letra. En el siglo II, en el siglo III, en esas persecuciones sangrientas contra los cristianos, el delito era el nombre de cristianos, es decir, el ser seguidores de Cristo. Por eso un personaje importante en ese momento, un escritor cristiano, Tertuliano, va a decir, ¿por qué los persiguen? ¿Por qué los sentencian? Por el nombre de cristianos. No tienen ningún otro delito, no son ladrones, no son asesinos, pero han confesado que son cristianos y entonces les han sentenciado a muerte. Los perseguían y los sentenciaban por llevar el nombre de cristianos, seguidores de Cristo. Si esas personas renegaban de ese nombre, los liberaban. Entonces, ¿dónde está el delito? Se preguntaba Tertuliano. El delito estaba en el nombre de cristianos. Y Jesucristo dice aquí, harán todas estas cosas a causa de mi nombre. Y sin embargo, ya casi al final de este evangelio, dice, porque les harán todas estas cosas a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesucristo, en su infinita misericordia, excusa a los que persiguen a los cristianos, porque no conocen al que me ha enviado. Los excusa y a la vez podríamos decir que esa expresión de nuestro Señor es como una invitación a todos los cristianos a dar a conocer a Jesucristo. Si ellos actúan así y actúan así porque no conocen a quien ha enviado a Jesucristo, entonces hay que darlo a conocer, hay que evangelizar, hay que hacer apostolado, hay que hacer catequesis. Todos los bautizados. También este evangelio es una advertencia que nos hace nuestro Señor para dar a conocerlo a Él, para seguir llevándolo a Él a todo el mundo, empezando por ese ambiente en el que nos desenvolvemos todos los días, la familia y el trabajo. Que este evangelio también nos permita mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de la diferente forma de persecución que se van dando contra los cristianos, contra los católicos, y además renovarnos en ese deseo de llevar el Evangelio, la buena nueva, a todo el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.